¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Cultura en Movimiento? Aquí estamos nuevamente para comentar, intercambiar, reflexionar sobre la realidad nacional y también, por cierto, lo que está pasando a nivel general en el planeta. Pero antes de hablar del planeta, lamentablemente tenemos que revisar algunas situaciones un poquito surrealistas que pasan en nuestro país. Por ejemplo, pasa que una señora ministra de Educación convoca a un diálogo con los estudiantes. Por supuesto, como ya estamos acostumbrados en Chile, ese diálogo en realidad es un monólogo, en el cual no existe ninguna posibilidad que quien no está de acuerdo con la señora ministra pueda opinar, pueda tener alguna visión diferente. En ese escenario, la señora ministra termina empapada en agua. Y como nos han dicho que es la ministra de hierro, le pasa lo mismo que el hierro, es decir, se termina oxidando con el agua y eso genera un escándalo nacional. A la ministra le cae agua y eso es un escándalo. A los pobladores de Tocopilla, a los que visitan algunas semanas, se les caen las casas y nadie dice nada. A los trabajadores de Chile se les caen los salarios y nadie dice absolutamente nada. A las familias chilenas les cae la capacidad de compra porque la inflación va llegando hasta niveles inimaginables y nadie dice nada. A los jubilados les caen las jubilaciones y nadie dice nada. A los mapuches les van cayendo las multinacionales encima y se van quedando con sus territorios y el gobierno mira para el lado. Pero a la ministra le cae un poco de agua fría, la poca agua limpia que va quedando en nuestro país y se arma un escándalo nacional. Yo hubiera esperado, porque quizás soy ingenuo, puede ser, hubiera esperado que por primera vez la Presidenta de la República hubiera tomado su ya un poco olvidada política de diálogo ciudadano, su gobierno ciudadano, como lo llamó alguna vez, y que hubiera dicho a la amiga música que venga La Moneda para escucharla, para saber cuáles son las inquietudes de los estudiantes, que le hubiera abierto las puertas de La Moneda en vez de cerrarle las puertas del colegio, como hoy día están pidiendo todos los grandes señores de nuestro país. Es impactante ver cómo frente a una situación de este tipo, inmediatamente se logra el consenso de autoridades eclesiásticas, políticas, militares, económicas, están todos de acuerdo, derecha, centro, izquierdas del oficialismo, todos inmediatamente de acuerdo en condenar este terrible agravio que escandaliza al país y al mundo entero. Pero nada se dice del apaleo de carabineros a los jóvenes de 14 años, nada se dice de que aquí han muerto jóvenes mapuches, en Arica, estudiantes, en Temuco, en el sector costero, en Concepción, y nunca resulta ningún responsable de esas acciones. Qué curiosa es la balanza acá en Chile, en que una ministra mojada significa inmediatamente discursos de las más altas autoridades en todos los campos, del Parlamento, ya decía, políticas, económicas, eclesiásticas, pero del drama que sufren millones de chilenos nadie dice nada. Qué lamentable en definitiva la situación en que no se responda a las verdaderas situaciones de violencia que está sufriendo la gente. La violencia es la violencia económica que afecta a millones, es la violencia política que discrimina a los jóvenes y no les permite participar, es la violencia que discrimina exigiendo pagar por la salud y por la educación. La violencia es la violencia contra el pueblo mapuche, eso es violencia. La violencia es violencia contra los jubilados que se los tienen en situaciones miserables, eso es violencia. Y por cierto, si vamos a hablar de agua, no comparemos el agua limpia de un jarrón que estaba ahí puesto por quienes organizaban el evento, al agua que tiran los guanacos, que tiran los zorrillos, a lo que hay en las bombas lacrimógenas, donde estamos buscando con una investigación saber exactamente qué contiene, porque ninguna autoridad es capaz de garantizar que no hayan elementos profundamente dañinos para la salud. Acá el tema de fondo entonces es otro, es que la autoridad está ejerciendo violencia y la quiere tapar, esconder, cambiar el eje de la discusión con una situación absolutamente inofensiva como un poco de agua que en realidad debería ayudarla a refrescar y a despertar, porque estamos hablando además, seamos sinceros, de una ministra que incluso, y ustedes lo pueden ver en las imágenes,
se queda dormida en el Parlamento mientras se discute la nueva Ley General de Educación. Mientras eso sucede en Chile, la situación general en el planeta va en una dirección bastante compleja. Hoy día lo que caracteriza al momento es una crisis económica, que hoy día ya es generalizada, una crisis energética, que a su vez ha derivado en una crisis alimenticia. Esto no es algo que existe desde siempre. Uno podría pensar, siempre han habido estas crisis. La verdad es que hace un poco más de un año, pocos se habrían atrevido a aventurar que íbamos a estar hoy día con un petróleo a $145 en su máximo, hoy día hasta un poco menos. Nadie se habría atrevido a aventurar que los alimentos iban a escasear en tan poco tiempo y a llegar a precios inimaginados hace unos pocos años. Nadie se habría imaginado que se iba a producir un colapso del sistema económico mundial, con las bolsas cayendo, con las tasas de interés subiendo, con las monedas en una seria alteración que está teniendo entre el dólar, el euro. Si miramos lo que sucedió en Argentina, donde la presidenta pierde en el Senado la posibilidad de cobrarle a las grandes empresas un impuesto, justamente por la exportación de alimentos, muestra el tremendo poder que tiene hoy día esa agroindustria de la exportación alimentaria, que es la que está hoy día teniendo una de las ganancias más altas de la historia. Esta crisis refleja y revela que el modelo económico aplicado desde los años 90, conocido como el modelo neoliberal, terminó en un no solo fracaso rotundo, sino en una situación de un drama para millones de personas. Y esto, hay que ser sincero, aunque suene un poco negativo, no es de fácil solución. Porque mientras intenten mantener el mismo modelo, pero hacer solamente algunos pequeños retoques con la tasa de interés, con el gasto fiscal, la verdad es que no va a tener solución. Todos nosotros estamos viendo lo que pasa en Chile con la inflación, que empieza a aumentar. Aumenta porque efectivamente está aumentando el precio del petróleo, porque están aumentando el precio de los alimentos. Aumenta también porque han habido políticas erróneas por parte del gobierno, que no ha sabido cómo manejar el precio del dólar y se le ha terminado escapando. ¿Cómo se resuelve eso? No se resuelve cambiando la tasa de interés en un 0,5%, un 1%, menos aún restringiendo el gasto fiscal, como ha pretendido el gobierno. Esa reducción del gasto, en definitiva, va a significar que los más pobres del país, una mayoría importante, sufren inmediatamente el efecto de ver restringidos muchos programas que les pueden significar mejores condiciones de vida. Una vez más vemos la tendencia de siempre. Cuando las vacas están gordas, los que se benefician son los grandes dueños del capital. Las grandes multinacionales que se llevan los recursos minerales, pesqueros, forestales. Y cuando las vacas están flacas, le dicen al país que tiene que apretarse el cinturón y son los sectores más pobres, los sectores más desposeídos del país, los que sufren los efectos. Mientras tanto, la educación sigue siendo un negocio y se cobra cada día más para poder tener un buen acceso a ella. La salud sigue siendo un negocio. Lo que hay que hacer en momentos de crisis generalizada justamente es que el gobierno debe actuar, debe intervenir de tal modo de garantizar que ciertos derechos fundamentales estén al alcance de la población. La salud y la educación deben ser dos ejes que guíen la acción del gobierno. El regular el precio de los alimentos, de tal modo que toda familia tenga garantizada la alimentación para sus hijos, son temas centrales que debe acometer el gobierno. No puede escudarse en una crisis para justamente restringir más aún las necesidades que tienen las familias chilenas. Ese es el desafío que tiene el gobierno hoy día. Bueno, amigas y amigos, así seguimos comentando e intercambiando sobre la realidad de nuestro país y del mundo. Recuerden que siempre pueden escribirnos, nos interesa mucho la opinión de cada uno de ustedes, al mail que está apareciendo en este momento, para de ese modo seguir dialogando. Nos volvemos a encontrar en unas pocas semanas.